Bienvenidos una vez más. Hoy hablaremos de un tema que está dando mucho de qué hablar en todo el mundo, el Bitcoin en El Salvador. Sí, has oído bien, el Bitcoin, esa criptomoneda que vale más que el oro, que sube y baja como una montaña rusa, y que nadie sabe muy bien cómo funciona. Pues resulta que El Salvador se ha convertido en el primer país del mundo en adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal, junto al dólar estadounidense. ¿Qué significa esto? ¿Qué opinan los salvadoreños de esta medida? ¿Y qué tiene que ver todo esto con un volcán? Todas estas interrogantes, y otras más, las descubriremos a detalle más adelante. Pero antes, te invito a que te suscribas, si aún no lo has hecho, para que no te pierdas de información financiera de valor. ¿Estás preparado? Comencemos. Hoy viajaremos a El Salvador, un pequeño país centroamericano, de apenas 6.3 millones de habitantes, conocido por sus playas, su café, y su diáspora en Estados Unidos. Pero desde hace unos meses, El Salvador también es conocido por ser el primer país en hacer del Bitcoin una moneda oficial. ¿Cómo ocurrió esto? Pues todo empezó en junio del 2021, cuando el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció en una conferencia de Bitcoin en Miami, que enviaría al Congreso una ley, la cual fue muy bien recibida por dicho Congreso, para hacer del Bitcoin una moneda de curso legal. La ley fue aprobada en cuestión de horas por la mayoría oficialista, y entró en vigor el 7 de septiembre de 2021. ¿Qué buscaba Bukele con esta medida? Según él, el Bitcoin es una forma de lograr la inclusión financiera, la soberanía monetaria, la resistencia a la censura y la riqueza inconfiscable. Bukele argumenta que el Bitcoin puede beneficiar a los millones de salvadoreños que no tienen acceso a servicios bancarios, que dependen de las remesas que envían sus familiares desde el extranjero, y que sufren la inflación del dólar. Además, Bukele cree que el Bitcoin puede atraer inversiones, turismo y desarrollo al país, y lo más sorprendente, es que puede aprovechar la energía geotérmica de los volcanes, para minar la criptomoneda de forma ecológica. Sí, has oído bien, volcanes. Bukele ha anunciado que construirá una planta geotérmica en el volcán Conchagua, para generar electricidad barata y limpia, que alimente las máquinas que crean nuevos bitcoins. Esto es lo que él llama, los bonos volcánicos, una forma de financiar el proyecto con la venta de bitcoins futuros. Así que sí, si te creías bien pro minando criptomonedas, a costa de la vida útil de tu tarjeta gráfica, toma el ejemplo de El Salvador y cómprate un volcán. Así te ahorras mucho a futuro, y lograrás minar de una manera ecológica. Pero no todo es tan bonito como lo pinta Bukele. El Bitcoin en El Salvador también ha generado mucha polémica, críticas y protestas. Muchos expertos, organismos internacionales y ciudadanos han cuestionado la conveniencia, la legalidad y la transparencia de la medida. Algunos de los problemas que han señalado son los siguientes. El Bitcoin es una moneda muy volátil, que puede perder o ganar mucho valor en poco tiempo. Esto puede afectar negativamente a la economía, a los ahorros y a los ingresos de los salvadoreños, que no tienen garantía de cambio ni de reembolso. De hecho, el día que entró en vigor la ley, el Bitcoin se desplomó un 17%, lo que supuso una pérdida de millones de dólares para el gobierno, que había comprado 550 Bitcoins con fondos públicos, lo cual fue una pérdida de más de 22 millones de dólares. 22.932.745 dólares para ser exactos. El Bitcoin es una moneda muy compleja, que requiere de conocimientos técnicos, dispositivos electrónicos y conexión a Internet, para su uso. Esto puede dificultar su adopción por parte de la población, especialmente, la más pobre, aquella en zonas rurales, que no tiene acceso a estos recursos. Además, el Bitcoin puede ser vulnerable a ataques informáticos, robos, fraudes y errores humanos, que pueden provocar la pérdida irreversible de los fondos. De hecho, cientos de cuentas de la billetera digital Chivo, que el gobierno creó para incentivar el uso del Bitcoin, fueron hackeadas, y su saldo, completamente vaciado. El Bitcoin es una moneda muy opaca, que no está regulada, ni supervisada por ninguna autoridad. Esto puede facilitar el lavado de dinero, la evasión fiscal, el financiamiento del terrorismo, y otras actividades ilícitas. Además, el Bitcoin puede socavar la soberanía monetaria del país, que queda a merced de las fluctuaciones del mercado, y de las decisiones de los mineros, que son los que validan las transacciones, y crean nuevos Bitcoins.
La mayoría de los mineros se concentran en China, lo que puede suponer un riesgo geopolítico. El Bitcoin es una moneda muy impopular, que no cuenta con el respaldo ni el consenso de la mayoría de los salvadoreños. Según varias encuestas, más del 70% de la población rechaza el Bitcoin y prefiere seguir usando el dólar. Muchos salvadoreños han salido a las calles a protestar contra la medida, que consideran es una imposición autoritaria, una distracción de los problemas reales y una amenaza para la democracia. Algunos sectores como los sindicatos, los empresarios, los abogados y los periodistas han presentado recursos legales y denuncias contra la ley, alegando que podría violar la Constitución y los derechos humanos. Pero como pinta el panorama, El Salvador no será el único país que optará por incluir al Bitcoin como una moneda parte de su sistema monetario. Hay otros países que también están explorando esta posibilidad, ya sea por motivos económicos, políticos o sociales. ¿Quieres saber cuáles son? Pues no cambies de video, porque te voy a contar cuáles son. Algunos de los países que están considerando adoptar el Bitcoin como moneda oficial son las Bahamas, China, Venezuela, Argentina, Líbano y Alemania. Cada uno de estos países tiene sus propias razones y desafíos para hacerlo, y te los voy a explicar uno por uno. Las Bahamas son una de las primeras naciones en emitir una moneda digital propia, llamada Sand Dollar, que está basada en la tecnología blockchain, al igual que el Bitcoin. El objetivo de esta moneda es facilitar las transacciones financieras entre las más de 700 islas que conforman el país. Y también, impulsar la inclusión financiera de los ciudadanos, que no tienen acceso a los servicios bancarios tradicionales. Sin embargo, el Sand Dollar no es una criptomoneda propiamente dicha, ya que está controlada por el Banco Central de las Bahamas, y tiene una paridad fija con el dólar estadounidense. Por eso, algunos expertos creen que el Bitcoin podría ser una mejor opción para las Bahamas, ya que ofrece mayor libertad, seguridad y descentralización. China es otro de los países que está avanzando en el desarrollo de una moneda digital propia, llamada yuan digital, que también está basada en la tecnología blockchain. El gobierno chino ha estado probando esta moneda en varias ciudades del país, y planea hacer una prueba a gran escala en los Juegos Olímpicos de Invierno del próximo año. El yuan digital tiene como objetivo competir con el dólar estadounidense, como moneda de reserva internacional, y también controlar el auge de las criptomonedas privadas, como el Bitcoin. Sin embargo, el yuan digital también está sujeto a la regulación y vigilancia del gobierno chino, lo que limita su autonomía y privacidad. Por eso, algunos ciudadanos chinos prefieren usar el Bitcoin como una forma de escapar de la censura y la inflación. Venezuela es otro de los países que está experimentando con el uso del Bitcoin como moneda alternativa. El país sudamericano sufre una de las peores crisis económicas y sociales de su historia, con una hiperinflación que ha destruido el valor de su moneda local, el bolívar. El gobierno de Nicolás Maduro ha intentado crear una criptomoneda propia, llamada Petro, que supuestamente está respaldada por las reservas de petróleo del país, pero que ha sido rechazada por la comunidad internacional y por la mayoría de los venezolanos. Por eso, muchos venezolanos han recurrido al Bitcoin como una forma de preservar su poder adquisitivo, enviar y recibir remesas y acceder a bienes y servicios que escasean en el país. El Bitcoin se ha convertido en una herramienta de supervivencia para los venezolanos que han encontrado en esta criptomoneda una esperanza de libertad y prosperidad. Argentina, por varias razones, es otro país que quiere agregar el Bitcoin como parte de su moneda local. Una de ellas es que el país sufre de una alta inflación y devaluación de su moneda, el peso, lo que afecta a la economía y al poder adquisitivo de los ciudadanos. Otra razón es que el nuevo presidente, Javier Milei, es un defensor de las criptomonedas y de la libertad financiera, y cree que el Bitcoin puede ser una alternativa al sistema bancario centralizado. Además, Argentina ya tiene una gran adopción de Bitcoins entre sus habitantes, que lo usan como una forma de proteger su riqueza y de acceder a servicios financieros globales. Y también quiere aprovechar el potencial del Bitcoin para impulsar el desarrollo tecnológico, la innovación y el comercio internacional. Líbano es otro de los países que está sufriendo una grave crisis económica y política, que ha provocado una devaluación masiva de su moneda local, la libra libanesa. El país árabe también enfrenta restricciones bancarias que limitan el acceso de los ciudadanos a sus propios ahorros, y una escasez de divisas extranjeras, como el dólar estadounidense. Ante esta situación, algunos libaneses han optado por usar el Bitcoin como una forma de proteger su riqueza, realizar transacciones internacionales y apoyar a las protestas sociales que exigen un cambio de gobierno.
El Bitcoin se ha convertido en una alternativa viable para los libaneses, que han encontrado en esta criptomoneda una oportunidad de recuperar el control de su dinero y su destino. Alemania es otro de los países que está mostrando un creciente interés por el Bitcoin como una moneda complementaria. El país europeo tiene una de las economías más sólidas y estables del mundo, pero también tiene una historia de hiperinflación y destrucción monetaria que lo hace sensible a los riesgos del sistema financiero actual. El gobierno alemán ha adoptado una postura favorable hacia las criptomonedas, reconociendo su valor legal y permitiendo su uso como medio de pago y de inversión. Además, el país cuenta con una gran comunidad de entusiastas y desarrolladores de bitcoins que impulsan la innovación y la educación sobre esta tecnología. El Bitcoin se ha convertido en una opción atractiva para los alemanes, que han encontrado en esta criptomoneda una forma de diversificar su patrimonio, aprovechar su potencial de crecimiento y apoyar la transformación digital de su país. Como ven, el Bitcoin no es solo una moneda de El Salvador, sino que es una moneda de todo el mundo. Cada vez más países están pensando en incluir al Bitcoin como parte de su sistema monetario, ya sea por necesidad o por oportunidad. El Bitcoin es un tema muy polémico y complejo para el mundo, y mucho más para El Salvador, quien lo ha integrado a su economía como una moneda oficial. Dicha moneda tiene sus pros y sus contras, lo cual genera dudas e incertidumbre, pero a pesar de eso, no deja de ser lo suficientemente interesante como para que algunos países quieran implementarlo también, ya que facilita las transacciones de dinero de una manera fácil, rápida y segura. ¿Crees que la educación sobre el manejo e inversión del Bitcoin en El Salvador hará prosperar el país económicamente? ¿Piensas que si los salvadoreños aprendieran a usar Bitcoin, el país sería el más próspero económicamente de Latinoamérica? ¿Qué pasará con el futuro del país y de su presidente? Solo el tiempo lo dirá, pero mientras tanto, te seguiremos informando en este canal de todo lo que ocurra. Espero que te haya gustado este video y que hayas aprendido algo nuevo. Si es así, no olvides darle al like al suscribirte y compartirlo con tus amigos. Recuerda que también puedes dejar tus comentarios, preguntas y sugerencias aquí abajo. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.